amigos en Círculo Virtuoso, y por cierto no podemos dejar de abordar el tema preocupante para nuestro país, noticia internacional referente a las bambas en nuestro país. Consabido por todos después que esta empresa que está operando ya varios años digamos en el Cusco y parte del PRAE, viene dándose situaciones en las que no es una enfrentamiento que podríamos imaginarnos en el extremo en que hay, digamos, incumplimiento de las partes, sino más bien un tema que en el fondo se trata de dinero, amigas y amigos. Ustedes han podido advertir, por cierto, 500 millones de dólares, una cifra exorbitante que exigen desde un inicio para pretender seguramente llegar a una negociación en las cifras, pero lo que más preocupa es inmerso nuevamente un par de abogados de apellido, por cierto, los hermanos Fran y Jorge Chávez Sotelo, que cobraban pues, o en todo caso estaban pactando un 30% de la comisión, ¿no? Ellos están, por cierto, detenidos preliminar y preventivamente, parece ya, porque los audios pues lo hunden de cuerpo entero en actos delictivos. Pero en todo caso, amigas y amigos, de lo que se trata acá es arribar a un acuerdo inmediato, porque muchos se sostiene también que de parte del Estado no se está haciendo lo necesario, lo imprescindible que debe desde Martín Vizcarra y el Premier, y bueno, se asignan a 3 ministros para que dentro de lo que compete a la mediación se logre arribar a un acuerdo inmediato. Esa cifra de los 500 millones de dólares y luego a los 100 millones de dólares bajan a 40 millones de dólares y finalmente la empresa dice: te doy 10 millones de dólares, pero es un acto de liberalidad, cosa que por supuesto los comuneros no han aceptado, más bien en forma recalcitrante consideran que primero liberen a sus 2 abogados y liberen también a el presidente de la comunidad la comunidad que está inmersa en esta situación de las bambas, no de fuera bambas precisamente, para finalmente recién sentarse en la mesa de negociación. Esto tiene para rato, amigas y amigos, pero lo que trata acá es inmediatamente desde el Estado ponerse a disposición y lograr inmediatamente frenar la tensión. ¿Cuántos millones de dólares le está costando al Estado o al país? Eso lo tendremos en los próximos días, porque conforme van pasando los días y se va agudizando la situación, genera una mayor pérdida para el Estado peruano. Por ello, amigas y amigos, también necesitamos la opinión muy importante de 2 expertos en esta materia, navegan en el ámbito de lo que es la conciliación, el mundo del arbitraje. Algunos sostienen pues no es un tema de arbitraje, es el Estado que está inmerso ahí. Tampoco es un tema de conciliación porque no estamos en un conflicto de 2 privados. Y ya tenemos en todo caso en nuestra plataforma habitual al doctor, el abogado Marco Zamata Quiñones. Él es un experto árbitro en nuestro país, viene desde Arbitra Perú. Y también al doctor Enrique Mejía Castillo, quien es un abogado del NINCUS y tiene amplia experiencia en el aspecto de la conciliación tan difundida y ampliamente utilizada, digamos, en nuestro país. Damos la bienvenida en forma inmediata a ustedes 2. Muchísimas gracias por estar en Círculo Virtuoso. Bueno, muchas gracias, Juan, por darnos la oportunidad nuevamente de estar acá en tu programa, el cual es bien sintonizado. Y bueno, en esta oportunidad queremos dar a conocer las ventajas, ¿no?, que trae consigo la conciliación y el arbitraje, ¿no? Así es, tanto agradezco a Marcos y a Enrique, pero no puedo dejar de preguntarles cuál es su opinión desde la óptica profesional en que ustedes navegan este tema de las bambas. Seguramente desde el arbitraje y la conciliación poco se podrá, pero algo, de todas maneras, del aspecto jurídico se tiene que trabajar y plantear alternativas de solución para cortar este conflicto enfrentado a una comunidad, enfrentado a la minera y enfrentado al Estado. Definitivamente el tema pasa necesariamente por un proceso de mediación, porque evidentemente al enfrentarse las partes y prácticamente llegar de alguna manera a acciones casi ya violentas, claro, lo único que hacen es, digamos, derivar el conflicto hacia una escalada ya no propiamente de temas de derecho, sino simplemente de violencia. Eso se tiene que cortar de raíz.
Ahora, la presencia de los ministros en ese sentido creo que va a ayudar bastante porque son interlocutores válidos directamente pues del Estado y van a poder de alguna manera dar algún tipo de planteamientos razonables, ¿no? Fuera de tener al margen estos temas prácticamente ya de naturaleza penal que usted estaba comentando, claro, y que se han difundido en estos últimos días, ¿no? Claro, en ese sentido, Marcos, seguramente estamos en un escenario donde también pues ya de parte de la minera considera que si esto se viene agudizando, probablemente se planteará una especie de arbitraje. Entiendo que dentro de las cláusulas para operar en la minera hay cláusulas arbitrales que se operarían si es que la afectación económica sería en forma ya desproporcionada o desconmensurada, o afectación tan grave a una empresa pues que ha invertido muchos millones de dólares. Ahorita tengo entendido que todavía no paga impuestos a la renta de nuestro país por lo mismo de que está recuperando todas sus inversiones, y de pronto aparece ahí pues la comunidad pidiéndole 500 millones de dólares, cosa que de ninguna manera es tal. ¿Cuál es tu planteamiento, claro, si estuviéramos en el escenario? Ahí a veces las empresas mineras o las grandes empresas que vienen a invertir en nuestro país, que no son empresas nacionales, sino de repente extranjeras. Por cierto, ¿no? Capitales internacionales. Son capitales internacionales que están dentro de unos convenios internacionales también, ¿no? Y ahí posiblemente sus conflictos los resuelvan a través de un arbitraje, pero ahí a nivel internacional, ya contra el Estado peruano, en caso incluso, claro, si es que existieran pérdidas para la empresa y si es que la responsabilidad recaería en el Estado. Así es. Bien, Enrique, entonces abordando en materia, digamos, lo que es el aspecto de la conciliación extrajudicial, esto viene de larga data, se ha tenido que venir afiatando muchos aspectos jurídicos ahí. Seguramente se necesita hacer grandes cambios o pocos cambios, o en todo caso alinear a las nuevas exigencias del mundo moderno, ¿no? ¿Cómo adviertes, doctor Enrique Mejía, en ese sentido? ¿Cómo va el avance en nuestro país? Sabemos que hay aspectos que no seguramente es tanto por desconocimiento de los usuarios, de los ciudadanos, sino por una situación en la que prefieren aún ir al Poder Judicial, y de pronto cuando ya están en sede judicial se ven entrampados sobre todo en un costo elevado de paga de abogados y adicionalmente el tiempo exorbitante en esa sede. ¿Cuál es tu apreciación? Bueno, desde el año 97 en que se instauró el tema de conciliación como un tema de obligatoriedad en un primer momento, que es natural para poder de alguna manera hacer o consolidar esta idea dentro de lo que es la sociedad y su comportamiento, los avances en conciliación han sido bastante grandes, digamos. Poco a poco se ha logrado de alguna manera consolidar en la mente del público usuario, de las grandes mayorías en realidad, sobre todo aquellas de escasos recursos a las que nosotros nos abocamos. ¿Ya? Sí, el tema de conciliación evidentemente es una muy buena salida, considerando las ventajas que ofrece, sobre todo en cuestión de rapidez y economía, porque el Poder Judicial, evidentemente, por muy buenos esfuerzos que tenga, necesariamente pues su misma forma de llevar a cabo el desarrollo de esta actividad involucra pues un tiempo tanto de comunicación, de reflexión, de pruebas, de presentación de esas pruebas, de programación, etcétera, que alargan pues el tema. Ajá. Directo al tema de la conciliación, en donde dos partes directamente reunidos a través de un centro de conciliación, ya sea del Estado o sea uno privado, pues directamente se ven las caras y pueden por fin de alguna manera llegar a establecer algún tipo de acuerdos que ellos mismos manejan, distinto a la opinión del juez o la decisión judicial. Entonces yo creo que la gente se va dando cuenta poco a poco de esto. Evidentemente hay cosas que debemos ir corrigiendo. Se ha hecho ya algunas variaciones. En un primer momento, por ejemplo, la conciliación involucraba inclusive temas de violencia, cosa que después nos dimos cuenta rápidamente que se desnaturalizaba el mismo tema de la conciliación, porque el agresor pues evidentemente se imponía frente a la víctima en estos casos, hasta de una manera psicológica, cosa que se corrigió de manera inmediata. Ahora las condiciones en que se realiza la conciliación permiten directamente a las partes tratar de la manera más abierta y sin la necesidad de contar con un asesor, como un abogado en este caso, para poder manejar propiamente sus temas. El conciliador en todo caso tiene toda la potestad, inclusive de formular algunas fórmulas de conciliación, y si las partes así lo creen conveniente, analizarlas y resolver. Yo creo que es excelente la alternativa. Claro, es bastante relevante lo que bien sostienes, ¿no? Marco, en ese sentido, como bien sostiene el doctor Mejía, la conciliación, pues vamos arribando a que es un mecanismo autocompositivo
pero ya desde sede arbitral cambia la figura, ¿no? Porque claro, de repente hay una conciencia de que necesitan pues que ambas partes estén interesadas en ir a esa sede, ¿no? La conciliación antes de ir a la vía judicial. O en sede de arbitraje, coméntanos un poquito cómo va el enfoque de estas dos partes que de todas maneras están inmersas en el problema, en la litis. Claro, en principio hay que diferenciar lo que es conciliación y arbitraje, ¿no? O sea, la conciliación, dos partes acuden a un tercero para que este tercero les ayude en la comunicación, a que las mismas partes resuelvan el conflicto. Pero en el arbitraje también interviene un tercero que se le llama árbitro, pero el árbitro es el que decide. Finalmente es el que decide. Pero el árbitro, claro, a través de un laudo, ellos en virtud al convenio arbitral o a la cláusula arbitral que las partes hayan pactado en un contrato privado, ¿no? Ya sea, puede ser un contrato de compra-venta de un bien inmueble o mueble, un contrato de repente de alquiler o cualquier tipo de contratos, tanto civiles o comerciales. Estamos hablando de un arbitraje voluntario, ¿no? De las partes, que al momento de hacer sus relaciones de repente interpersonales, contractuales, entonces pactan de que cualquier conflicto que surja a través de este contrato lo van a resolver a través del arbitraje. Y es ahí donde ya posteriormente, cuando surge el conflicto, interviene el árbitro y bueno, él pone fin al conflicto a través de un laudo, como usted dice, ¿no? Desde el Ministerio de Justicia nosotros tenemos un centro, tenemos varios centros de conciliación gratuitos, ¿no? Al servicio de la comunidad, y también existe dentro del Ministerio el Centro de Arbitraje Popular Arbitra Perú, el cual se encarga de resolver conflictos en temas civiles, comerciales, ¿no? Civiles, comerciales. Claro, por ejemplo, en arbitraje no se puede ver temas de familia como sí en la conciliación. Ciertamente. Por ejemplo, el tema de alimentos, ni el tema de tenencia, eso lo ve en temas de conciliación, pero no se puede discutir en temas de arbitraje porque eso ahí implica no solamente derechos de las partes, sino que hay otros derechos como la protección al menor, del niño, ¿no? Ya, en ese sentido, Marcos, permíteme en todo caso preguntar a Enrique cómo es el tema. El derecho de familia tan ampliamente abordado por la literatura para cuando están formándose los abogados en los claustros universitarios, pero ya arribando a la sociedad lo que es estos conflictos que podrían suscitar temas de alimentos, temas de seguramente las tenencias, etcétera. A ver, explícame un poquito cómo va en avance, porque como bien comentamos al inicio, pues a veces no en forma inmediata deciden ir al centro de arbitraje, sino aún buscan asesoría. ¿Qué tanto pesa lo que es la sede de conciliación? ¿Es que falta difusión o hay otros aspectos que la madre o el padre no está tomando en cuenta? Porque pues por cierto, quienes conocemos estos mecanismos de resolución de conflictos, inmediatamente a ojos cerrados iríamos a un centro de conciliación. Claro, evidentemente sí, podríamos decir que falta de todas maneras un poco de difusión. Hay que considerar pues que de manera natural la gente tiende a acudir a las cortes o al Poder Judicial, pues tenemos más o menos 400 años de historia en ese sentido, ¿no? El derecho, inclusive heredado de España, nos conduce directamente a un proceso judicial. Entonces cambiar un poco lo que es el criterio de las personas es algo novedoso en sí. 20 años que acaban de ya cumplirse, o 21 años que acaban de cumplirse en el tema de conciliación, es algo novedoso aún. Sin embargo, justamente, hay que hacer incidencia en las ventajas que esto ofrece. Dos personas cuando han formado una familia y tienen hijos, por ejemplo, como es natural, por parte del proceso de la vida, pueden darse cuenta que no es adecuado pues permanecer juntos, que no se llevan, que cada uno no responde a los intereses del otro. Claro. Y por tanto, si bien es cierto, la solución es que entre ellos marquen una separación, pero así, de la misma manera madura, entre comillas, que las decisiones que tomaron para unirse, deben con la misma voluntad de encarar esta nueva etapa, ¿no? Esta separación, y por tanto dedicarse con esa misma madurez a tratar los temas de cómo van a quedar esos menores. La relación entre ellos puede cambiar, pero la relación para con los menores no necesariamente. Entonces hay que ver qué ámbitos hay que trabajar acerca de esos menores. En este caso el tema de la tenencia, con quién va a estar en mejores condiciones de enfrentar el futuro ese menor. La pensión de alimentos propiamente, que es evidentemente todo el aporte económico que requiere este menor para poder de alguna manera no solamente es vivir, digamos, ¿no? Sino a acceder al tema de educación, salud, etcétera.
y el régimen de visitas, que es natural para que no se rompa el vínculo de quien ya no va a vivir con el menor. Todo esto abarca algún aspecto grande de lo que es el derecho a familia. Hay otros aspectos también, por ejemplo, el derecho de los abuelos también a permanecer de alguna manera con un vínculo hacia el menor. Los abuelos Tendrían un derecho de visitas. ¿Por qué? Porque todo se hace en función del principio general de el interés superior del menor. Del niño, el menor, claro, por cierto. Permítanos un ratito y una brevísima pausa, amigas y amigos, y continuamos con nuestros dos abogados del sede arbitral y del Ministerio de Justicia. Comprende la situación, amigo. Cuéntanos cómo inicia la cevichería, la comida, todo. Todo nace en un puestito de carretilla. Ajá. Hace más de 40 años. Es ahí donde empezó mi papá. Yo vine solo. Solo. Una carreta de madera. Ajá. En una negra. Puras conchas era Pura usted. concha negra. Conchitas Está negras. riquísimo, mira, ya soy cliente permanente acá. ¿Ya cuántos años vienes acá a Ya comer? perdí la cuenta, creo algo de 5 años. Y siempre acá. Fiel a Fausto. Este es el negocio de tu papá, su carretilla, todo. ¿Y tú? Bueno, ahora te voy a invitar a mi local, que he desarrollado las técnicas que ahora vas a ver en un nuevo local. Oye, y son 3 hijos ustedes, ¿no? Tienes 3 hijos. Dos damas y un varón que está... Y a todos les inculcaste la comida. Así es, Escúchame, la comida y el look también. El look, mira, ese look. Ah, con la cosa la moda, pues, está la moda. Un look crema, pues. Ah, está. Que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República. Este aspecto de la investidura presidencial se ve afectada ya cuando se advierte que en realidad había estos manejos políticos para salvar la situación de la crisis del presidente Pedro Pablo Kuczynski, en una situación en la que realmente estaba en peligro su misma investidura presidencial, ¿no? En raíz de las situaciones que hemos podido advertir referente a las constructoras, y él estaba inmerso en una situación de manejos o conflicto de intereses cuando había sido ministro de Estado, ¿no? Conocidas las Y en ese sentido, Marcos, cuando hablamos de la sede arbitral, entiendo que hay, de todas maneras, llevan unas estadísticas donde se tiene un control, o en todo caso para hacer una medición que tanto hay en la descarga procesal para que lo que atañe a disminuir, por cierto, en el Poder Judicial, ¿no? Usted bien comentabas que existen más avances en lo que corresponde a litis previamente pactada en el pacto arbitral, valga la redundancia, referente a los actos contractuales, estos actos comerciales que podrían hacer. Coméntanos un poquito cómo van los avances y las mediciones que vienen haciendo ustedes desde la sede de Arbitra Perú o del mismo Ministerio de Justicia. Sí, por ejemplo, en el año 2017 tuvimos 64 casos de arbitraje, Ya. procedimientos de arbitraje, y en el año 2018... Comerciales. Civiles y comerciales. Civiles y comerciales, ya. Y en el año 2018 hemos tenido 76. O sea, la idea es que ya a medida que pasen los años, los casos aumenten, ¿no? Claro. Pero esta cantidad, si bien no es mucha por el momento, ¿no? Claro. Pero nos permite dar un servicio de arbitraje a la población de manera más rápida, ¿no? En comparación a la carga que hay en el Poder Judicial. En un despacho judicial por lo menos habrá unos 2.000 expedientes en giro, ¿no? Ajá, así es. En cambio nosotros con una carga pues, de 60, 70 expedientes, bueno, nos permite también dar una mayor atención a todas las personas que recurren al Centro de Arbitraje Popular
Arbitra Perú, ¿no? Por ejemplo, te cito un ejemplo, de repente para sacar una copia simple o una copia certificada en el Poder Judicial, en principio tienes que pagar una tasa en el Banco de la Nación, claro. presentar tu escrito, Ya está establecido así. firmado por un abogado, y pedir y luego esperar a que ellos notifiquen para que tú puedas recoger una copia simple. Sí, digamos, pues. ¿no? Entonces, en el centro de arbitraje, por ejemplo, ¿Cuál es la diferencia que marcan ustedes? que marca, hay un principio de flexibilidad, Ah, qué bueno. ¿no? Ah. Entonces, en el momento que las personas se acuden al centro, pueden solicitar una copia simple, simplemente se le hace una constancia, si es una de las partes, y se inserta esa constancia en el expediente y se le entrega en el momento la copia simple. Perfecto. O si no, también lo hacen a través de una solicitud dirigida al centro, y bueno, se comunica con ellos para que ya la vengan a recoger en el momento. Y el trámite es gratuito, ¿no? Qué importante, relevante eso de entonces, la gratuidad. La gratuidad en el servicio, ¿no? Del arbitraje, pero sí hay un costo. La idea tampoco no es que, no es que todo el proceso sea gratis, sino que hay un costo, pero es un bajo costo, ¿no? Perfecto. Vale la redundancia, porque se paga una solicitud de arbitraje, se paga algo de 58 soles.93, y los honorarios que se pagan a los árbitros oscilan desde 300 soles por árbitro único hasta 2.800 soles. Dependiendo de la cuantía que se va a discutir dentro del arbitraje. Ahora, estos montos comparados a otros centros de arbitraje es mínimo, ¿no? Porque otros centros de arbitraje, digamos, privados, te cobran por la solicitud nomás de arbitraje y algo de 600 soles, digamos, 700 soles. Claro, y eso los honorarios empiezan de 2.000 para arriba, digamos, ¿no? Entonces, comparado frente a otros centros de arbitraje, somos, digamos, el más barato que hay acá a nivel nacional. Imprescindible la economía, por cierto. Enrique, en ese sentido te traslado la misma pregunta o la cuestión referente a el control, o en todo caso las estadísticas que también mantienen desde tu sede, ¿no? Desde la centro de la conciliación. Hay varios centros de conciliación en nuestra capital y en el Perú. Ustedes tienen una forma de concentrar, digamos, los casos y para ir también monitoreando cómo va ese avance también que es tan imprescindible. De parte del Ministerio de Justicia y la Dirección de Conciliación existen actualmente entre 75 y 80 centros de conciliación gratuitos a nivel nacional. De ellos, en promedio, un número de 25 a nivel de acá de Lima, porque es evidentemente la mayor cantidad de población que existe reunida. Ahora, en general, centros particulares que también han sido autorizados debidamente por el Ministerio de Justicia y debidamente constituidos, un promedio ya de 1.800 a lo largo de todo el Perú, sobre todo en las zonas evidentemente donde el tema ya es de obligatoriedad, porque resulta que no ha sido desde un inicio el tema de la obligatoriedad aplicado a todo el territorio nacional, sino a algunas provincias, y estas han ido poco a poco, de acuerdo a un calendario anual, incrementándose cada vez. Se supone que obviamente el tope va a ser cubrir todo el territorio nacional, y que eso se espera pues lograr en algunos años. En general, cada centro de conciliación gratuito, por ejemplo, maneja un promedio de 450 expedientes por año. Multiplicando, tranquilamente llegamos a una cifra de entre alrededor de 50.000 expedientes más o menos. De ellos casi el 70-75% se consiguen pues lograr acuerdos. Existe evidentemente un mínimo de estos acuerdos que en algún momento son revisados o materia de un proceso de ejecución, pero la gran mayoría sí se cumplen. Por tanto, es una gran ventaja y sí es una forma de demostrar que es una solución, digamos, de cara a tratar de ayudar de alguna manera a descongestionar el tema de los procesos vía judicial. Vuelvo a recalcar, aquí de lo que se trata necesariamente es de que la población se dé cuenta que pelear es muy sencillo, pero cuando te toca pelear y sacar de tu bolsillo para pagarle al abogado que va a decir palabras que no necesariamente tú le has explicado, que el juez va a estar pendiente de lo que ese abogado en particular diga o no diga, y no necesariamente tu versión, no necesariamente tu presencia y lo que has vivido es tomado en consideración, pues existe una gran diferencia. Muchas veces realmente se trata de más bien manejar las emociones y directamente hablando con otra parte se pueden llegar a acuerdos. He tenido casos en donde, por ejemplo, por un tema de indemnización, el problema fundamental no era el dinero de la reparación, el problema fundamental era el pedir disculpas. Así de sencillo. En el tema de familia muchas veces se tergiversa. Yo estoy enfrentándome
contra alguien que me quiere quitar dinero, y no se trata de eso. Por ejemplo, la madre que viene en representación de su hijo no está peleando por dinero para ella, está peleando por un dinero que requiere para el cuidado de ese menor, que es de ambos, y que se supone que ambos tienen la obligación y no solamente la voluntad de impulsar en la vida a ese menor. O sea, de lo que se trata es de manejar un poco el tema de la mejor comunicación, hacer de notar otros puntos de vista que de repente han extraviado en esa lucha momentánea, y de alguna manera recapturar lo que es el criterio adecuado, cómo se enfrenta a un problema de manera personal, con tranquilidad, con madurez, con razonamiento, pues, ¿no? Correcto. Ahora, la descentralización de esta sede, ¿cómo va? Por cierto que hablamos de las capitales de los 24 departamentos de nuestro país, pero también el gran reto de la justicia en nuestro país es llegar, pues, a lugares más recónditos, ¿no? De hecho, no creo que la tengan tan sencillo llegar, porque hay un tema de presupuesto, tener local, tener infraestructura, etcétera. No es tan sencillo. Por eso, pero justamente hace muchos años ya se dio lo que era el decreto 1073, 1073 donde ya se da la posibilidad no solamente que sea el gobierno, digamos, a través de nosotros, de formar centros de conciliación gratuitos, sino de impulsar esto a través, por ejemplo, de los gobiernos locales, los gobiernos regionales, claro, las universidades y cualquier otra institución que tenga voluntad de alguna manera servir a la comunidad. Está muy difundido el tema, por ejemplo, de lo que es las demunas, por ejemplo, pero hay lugares en donde falta ese tipo de servicios. Yo creo que el centro de conciliación tranquilamente suple eso, puesto que una de las principales actividades de la DEMUNA es proteger el interés superior del menor. Por tanto, encajaría perfectamente en el reemplazo, digamos, de ellos, de repente el abrir una oficina como nosotros. De eso se tienen que dar cuenta sobre todo los alcaldes. Aquí pues, mismo en Lima tenemos centros de conciliación focalizados en algunos puntos, en otros no. No sé, de repente falta un poco de interés o conocimiento de los alcaldes, sobre todo en estas nuevas gestiones que se están iniciando. Yo le instaría, por ejemplo, a los alcaldes de Pueblo Libre, de San Miguel, de Breña, para que pues traten de entablar algún tipo de relación con nosotros, que nosotros lo hemos venido fomentando de alguna manera, para tratar de impulsar a oficinas, nuevos centros de conciliación gratuitos que sirvan a la Qué interesante, comunidad. Claro, por cierto. Marcos, como bien comenta Enrique, nos habla pues que hay que sopesar también la inteligencia emocional de la cognitiva, ¿no? Entonces, en sede arbitral también seguramente en un momento tendrían que evaluar ese aspecto tan fundamental como bien sostienes. Hay una cláusula arbitral, pero si van a estar enfrentados en forma, digamos, tan recalcitrante, no llegarían o no arribarían a un acuerdo. Claro, por cierto, el laudo es el que definitivamente da quién tiene la razón o quién no tiene la razón. Coméntanos un poquito ese aspecto que es tan dinámico en ambas sedes, tanto en sede de la conciliación como de arbitraje. Sí, por ejemplo, en Arbitra Perú, los procedimientos arbitrales son llevados a cabo, bueno, por árbitros y con el apoyo del secretario arbitral, ¿no? Pero durante el arbitraje mismo, los árbitros a veces coadyuvan a que las partes puedan llegar a acuerdos, ¿no? De repente hay una etapa en la audiencia en la cual, antes de empezar con la audiencia, el árbitro les invoca a las partes si existe la posibilidad de repente que puedan llegar a unos acuerdos. Y sí, efectivamente hemos visto casos que sí, de repente ya en un tema de desalojo el inquilino le dice, bueno, sí, yo acepto que, bueno, he faltado al pago o que ya se venció mi contrato y simplemente quiero un plazo para salir. O sea, yo allano lo que él dice, o sea, no niega lo que dice el demandante y solamente quiere un plazo para salir y para pagar lo que debe de repente. Entonces la parte demandante dice, sí, bueno, ya le acepto, le doy un plazo y que me pague tanto. Y esos acuerdos se plasman en un acta y ese acta, pues, bueno, ya sirve, ¿no? Para solucionar. Muy bien, qué importante la participación de ustedes, sus palabras finales, porque ya se nos agotó el tiempo. A ver, Marcos. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación y los invitamos a todos los que nos están escuchando a un evento gratuito. Evento gratuito, ¿cuándo? ¿Dónde? El evento el día de mañana, de 6 de la tarde a 10 de la noche. 6 a 10 del día de mañana. Son una charla de arbitraje y lo que es conciliación. Vamos a estar juntos todos, la Dirección de Conciliación, en el Ministerio de Justicia, en la sede principal, en la calle Cipión Llona, 350 Miraflores. En Miraflores, Y bueno, les invoco a la población que no tengan miedo en incorporar su cláusula arbitral
Dentro del contrato, nuestra cláusula arbitral de Arbitra Perú está publicada en la página web del Ministerio de Justicia. Solamente es copiarla y pegarla en la Sencillo, en el bastante contrato, sencillo. para que solucionen sus conflictos a través del arbitraje popular. Bien, Enrique, por favor, tus palabras finales. Igualmente invoco a la población a que procure de alguna manera tratar de resolver sus problemas de una manera directa. Para eso, cualquier tipo de información o orientación que requieran para acceder a los servicios de conciliación, tienen pues la línea del Ministerio de Justicia, el 204-8020, el anexo 1461. 1461. 11-14-61, correcto. No, 1461 directamente. Ah, 1461. O el 255-7697, que es el teléfono de la Dirección de Conciliación directamente. Estamos a su servicio. No tengan ningún temor ni se queden ahí con las ganas de averiguar cualquier cosa que de alguna manera les beneficia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros directamente podemos no tener un problema, pero un familiar, un amigo, un conocido siempre requiere de atención. Y Así en ese es. sentido, qué mejor que acercarse a estos servicios que se le ofrecen de manera gratuita. Bien, doctores, Marcos Amata, muchísimas gracias por estar en Círculo Virtuoso. Enrique Mejía, te agradezco muchísimo por estar acá y Muchas gracias. tenerlo también pronto nuevamente para seguir abordando estos temas que son de amplio abordaje, digamos, porque los problemas son multidisciplinarios. Amigas y amigos, se nos agotó el tiempo. Nos vemos en la próxima edición. E intenciones políticas del indulto, los deudos de Barrios Altos y La Cantuta alzaron su voz de protesta al llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual concluyó que el Poder Judicial peruano revise nuevamente el caso. En principio, considero que el juez ha tomado bastante en cuenta la recomendación por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, donde dice revísese, ¿no? Entonces, bueno, él ha tomado esa posición y esa recomendación. Pero lo que no ha advertido y ahí de repente ha pecado un poquito en exceso el juez es de que el control de convencionalidad es un aspecto que no le compete a él. En realidad el control de convencionalidad le compete a un juez constitucional y él no lo es. Perú en Rusia 2018 o los audios de la corrupción del Consejo Nacional de la Magistratura quizá hicieron olvidar a muchos de que este caso también estaba en proceso. Ya sí, un poquito el tráfico, pues comprende la situación, amigo. Cuéntanos cómo inicia la cevichería, la comida, todo. Todo nace en un puestito de carretilla. Ajá. Hace más de 40 años. Es ahí donde empezó mi papá. Yo vine solo, Sol. una carreta de madera. Ajá. En madera. Puras conchas era Pura usted. concha negra. Conchitas Está negras. riquísimo, mira, ya soy cliente permanente acá de ¿Ya cuántos años vienes acá a Ya comer? perdí la cuenta, creo algo de 5 años. Y siempre acá. Fiel a Fausto. Este es el negocio de tu papá, su carretilla, todo. ¿Y tú? Bueno, ahora te voy a invitar a mi local, que he desarrollado las técnicas que ahora vas a ver en un nuevo local. Oye, y son 3 hijos ustedes, ¿no? Tienes 3 hijos. Dos damas y un varón que está... Y a todos les inculcaste la comida. Así es, Escúchame, la comida y el look también. El look, mira, ese es el look. Ah, con la cosa la moda, pues, está la moda. Un look crema, pues. Ah, está. Zitterun, yalla muzikanti, itti vai, itti viene, sembra lo strumento in mano. Zitti mi chiamano.